Hola, mi nombre es Alejandro. En esta ocasión hablaré sobre las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La resolución fue aprobada en la Asamblea General el día 20 de diciembre de 1993. La finalidad de esta norma es garantizar que niños y niñas, mujeres y hombres con discapacidad tengan los mismos derechos y deberes que los demás. Esta norma se divide en 4 grandes temas. Los temas son: 1. Requisitos para la igualdad de participación. 2. Esferas previstas para la igualdad de participación. 3. Medidas de ejecución. 4. Mecanismos de supervisión. 1. Requisitos para la igualdad de participación. Este apartado está constituido por 4 artículos, los cuales se mencionarán a continuación. Artículo 1. Mayor toma de conciencia. Los estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución. Artículo 2. Atención médica. Los estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad. Artículo 3. Rehabilitación. Los estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad, a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. Artículo 4. Servicios de apoyo. Los estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. Número 2. Esferas previstas para la igualdad de participación. Esta sección está constituida por 8 artículos, los cuales serán descritos a continuación. Artículo 5. Posibilidades de acceso. Los estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidad de cualquier índole, los estados deben A. Establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible. Y B. Adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y a la comunicación. Artículo 6. Educación. Los estados deben reconocer el principio de igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar porque la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. Artículo 7. Empleo. Los estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo. Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social. Los estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad. Artículo 9. Vida en familia e integridad personal. Los estados deben promover la plena participación de las personas con discapacidad en la vida en familia. Deben promover su derecho y la integridad personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación. Artículo 10. Cultura. Los estados deben velar por que las personas con discapacidad se integren y puedan participar en las actividades culturales en condiciones de igualdad. Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas. Los estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas y deportivas. Artículo 12. Religión. Los estados deben promover la adopción de medidas
para la participación de las personas con discapacidad en la vida religiosa de sus comunidades en un pie de igualdad. Número 3. Medidas de ejecución. Esta sección está compuesta por 10 artículos, los cuales serán descritos a continuación. Artículo 13. Información e investigación. Los estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y difundir información acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y fomentar la amplia investigación de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de personas con discapacidad. Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación. Los estados deben velar por que las cuestiones relativas a la discapacidad se incluyan en todas las actividades normativas y de planificación correspondientes del país. Artículo 15. Legislación. Los estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad. Artículo 16. Política económica. La responsabilidad financiera de los programas y las medidas nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad corresponde a los estados. Artículo 17. Coordinación de los trabajos. Los estados tienen la responsabilidad de establecer comités nacionales de coordinación o entidades análogas que centralicen a nivel nacional las cuestiones relacionadas con la discapacidad. Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad. Los estados deben reconocer el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad a representar a esas personas en los plenos nacional, regional y local. Los estados deben reconocer también el papel consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Artículo 19. Capacitación del personal. Los estados deben asegurar la adecuada formación a todos los niveles del personal que participe en la planificación y el suministro de servicios y programas relacionados con las personas con discapacidad. Artículo 20. Supervisión y evaluación a nivel nacional de los programas sobre discapacidad en lo relativo a la aplicación de las normas uniformes. Los estados son responsables de evaluar y supervisar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Artículo 21. Cooperación técnica y económica. Los estados, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, tienen la obligación de cooperar y de adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida de todas las personas con discapacidad en los países en desarrollo. Artículo 22. Cooperación internacional. Los estados participarán activamente en la cooperación internacional relativa al logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Número 4. Mecanismos de supervisión. La finalidad del mecanismo de supervisión es promover la aplicación efectiva de las normas uniformes. Dicho mecanismo prestará asistencia a todos los estados en la evaluación de su grado de aplicación de las normas uniformes y en la medición de los progresos que se. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.